Vamos a tratar de hacerlo con Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional. Don Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora nos adentramos en eso, que seguramente es lo más importante, lo que trae por el camino de la amargura a los madrileños que se van a ver afectados por las restricciones. Pero antes, aunque sea una cuestión puramente formal, ¿por qué es la Audiencia Nacional el escenario ante el que se plantea el Gobierno de Madrid plantear su recurso? Porque la legislación procesal establece las competencias de los tribunales en la jurisdicción de cada tribunal en función del tipo de actuación de la que se trate. Entonces, si fuera un acto de todo el gobierno, o sea, un decreto del Consejo de Ministros o incluso una orden del Consejo de Ministros, el competente sería el Tribunal Supremo. Pero como es una orden, o en este caso ni siquiera una orden, es una resolución de un ministerio que da publicidad a un acuerdo del Consejo Interterritorial y que va firmada por la Secretaria de Estado, ni siquiera por el ministro, entonces la competencia corresponde a la Audiencia Nacional, porque tiene, digamos, ámbito nacional, pero está como un escalón por debajo, por decirlo así. Claro, pero catedrático, otra cuestión, porque es que es muy complicado el asunto, o sea, porque aquí la Comunidad de Madrid cabe la posibilidad de que presentase ante la Audiencia Nacional, por ejemplo, medidas cautelares, que entonces que habría que dar un plazo de 10 días para que el Gobierno alegase lo que considerase, o medidas cautelarísimas, que entonces serían sin oír a la otra parte. O sea, ¿podría darse el caso de que se aprobasen esas medidas cautelares o usted cree que no va a pasar nada? Yo creo que las van a pedir y de hecho esta mañana ha habido ya un ciudadano, un abogado, que ha presentado un recurso a la Audiencia Nacional impugnando la publicación en el BOE del acuerdo del Consejo Interterritorial y pidiendo medidas cautelarísimas. Y yo creo que la Comunidad de Madrid, lo lógico es que en el momento en que impugne, pida también las cautelarísimas. Y esas no se resuelven en 10 días, se resuelven en 24 horas. Es decir que no sé si lo habrá presentado ya la Comunidad de Madrid o no. Este ciudadano que les digo, me consta que lo presentó esta mañana porque ha salido en los medios. Por lo cual la Audiencia Nacional tendría que resolver al menos la petición de esta persona, de este abogado, y quizá la de la Comunidad de Madrid si también ha solicitado lo mismo. En ese caso se quedaría, claro, tendría que resolver favorablemente o desfavorablemente. Si resuelve que sí acepta las cautelarísimas, significa que suspendería la vigencia de ese acuerdo. Si dice que no, ese acuerdo sigue firme y por lo tanto la Comunidad de Madrid tendría que seguir adelante con independencia de que luego la Audiencia Nacional entre en el fondo del asunto y vea si el acuerdo se ha aprobado convenientemente o no, si el hecho de que no haya habido consenso lo puede invalidar o no, etcétera. Es decir, que la Audiencia Nacional podría darse el caso que diga, bueno, de momento aplíquense estas restricciones, sí, pero seguimos investigando si efectivamente hay o no lugar para el recurso de la Comunidad de Madrid. Exacto. Que se estudia, que se plantea. Otra vía, exacto, estamos hablando, profesor, de restringir derechos esenciales, derechos sí, básicos de los ciudadanos, por ejemplo, restringir la capacidad de movimientos. Por eso dice la Comunidad de Madrid, oiga, yo tengo que esperar a que la justicia avale que efectivamente se pueden tomar esas restricciones, del mismo modo que ocurrió con las limitaciones que impuso el Gobierno de Madrid. Sí. ¿Cuándo se va a aplicar? Que al final es la gran pregunta. ¿Cuándo se van a aplicar en su totalidad, es decir, con multas incluidas, las restricciones que propone Sanidad? Bien, vamos a ver. Lo primero que hay que aclarar es que lo que se ha publicado hoy en el BOE no es ejecutivo con relación a los ciudadanos. De hecho, aparece en el BOE, aparece en un apartado del BOE que no es de disposiciones normativas, porque lo que se ha publicado hoy es lo que se llama orden comunicada a las comunidades autónomas. Es decir, los receptores de lo que ha publicado el BOE son las comunidades autónomas. Y ahora cada comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia en materia de sanidad, tiene que aprobar una orden que recoja como mínimo lo que el acuerdo interterritorial establece. Es decir, que puede haber comunidades autónomas que vayan más allá y puede haber otras que se queden tal cual está el acuerdo. Es decir, y cada comunidad autónoma, una vez que aprueba esa orden y la publica, no podrá empezar a sancionar y a poner multas, para entendernos, a los que incumplan esa normativa, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma ratifique, valide esa orden, como ocurrió en Madrid. Madrid, los primeros días, como recordarán, los ciudadanos que incumplían, simplemente la policía les decía, usted está incumpliendo esto, no le puedo multar, pero dentro de 2 días empezaremos a multarle. Bueno, pues ahora ocurriría lo mismo. A lo mejor la policía puede parar a alguien porque está incumpliendo las nuevas medidas, pero no le puede multar hasta que el TSJ de Madrid
diga si esa orden es conforme o no a la Constitución, es decir, esa limitación de derechos. Lo que no se puede es limitar derechos fundamentales de modo desproporcionado. Entonces, los tribunales superiores de justicia tendrán que analizar si las medidas son proporcionadas o no son proporcionadas, y ahí dirán si la orden es plenamente vigente, o hay partes de la orden, por ejemplo, que consideran que no son vigentes. Entonces, ¿esto cuánto puede tardar? Los tribunales superiores de justicia tienen 3 días para resolver. Entonces, yo creo que estaríamos hablando el martes, miércoles de la semana que viene. Y, catedrático, y usted, claro, si estamos hablando de que las medidas en teoría se tendrían que poner en práctica el sábado a las 00, es decir, en la madrugada del viernes al sábado, si aquí nos estamos yendo hasta el martes de la semana que viene, esto de cara a la ciudadanía, porque claro, esto al final es como los padres a los hijos, o sea, ¿qué ejemplo se está dando? Ya. Bueno, vamos a ver, es que cualquier limitación de derechos fundamentales tiene que tener unas garantías. Ya bastante discutible es que se puedan limitar derechos por una mera orden de un consejero de sanidad o consejera de sanidad. Se pueden limitar porque esa orden lo que hace es concretar medidas que están amparadas en las leyes sanitarias, sobre todo en la Ley Orgánica de Medidas de Salud Pública del año 86, y esa ley orgánica es la que permite en su artículo 3 que se dicten este tipo de órdenes. Pero los tribunales tienen que verificar si las medidas son proporcionadas o no. Es una garantía hacia los ciudadanos porque estamos viendo limitados nuestros derechos. Entonces, es normal que el Poder Judicial tenga que intervenir. Claro, es verdad que la norma entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, que está vigente desde el sábado realmente, con lo cual los ciudadanos deberían cumplirla. Lo que ocurre es que el que no la cumpla no le pueden sancionar hasta el martes o el miércoles, hasta que sea ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. Carlos Vidal, profesor de Derecho, catedrático de Derecho Constitucional, gracias como siempre por tu tiempo y por tus explicaciones. Un fuerte abrazo.